Cordial saludo, mi nombre es Jonathan Armando Ramírez Pérez y en este video hablaremos de cómo el poder o los poderes han nublado o desdibujado la categoría de verdad en el entramado social. Este flagelo ha ocurrido de diferentes maneras: la corrupción, la represión, la censura, la negación de la verdad y especialmente la manipulación de la información, esta última utilizada a conveniencia por el poder o los poderes, donde el poder ha utilizado los medios de comunicación, la educación y otros sistemas de cultura para difundir información falsa o sesgada que permite crear su propia verdad y que sirve a sus intereses, generando un impacto negativo en la capacidad de las personas para discernir sobre la verdad y tomar sus propias decisiones. Otra manera es que el poder ha tratado de nublar la verdad a través de la violencia, el poder a través de la represión, el terror, la guerra en la gente ha generado un ambiente de miedo y desconfianza que dificulta el que las personas puedan expresarse libremente. Ahora bien, hablemos específicamente de Colombia. El poder o los poderes han utilizado esta estrategia para ocultar la verdad sobre la violencia política, la corrupción, las masacres, la desigualdad social, generando un impacto negativo en la democracia y que ha dificultado la construcción de una paz justa y verdadera para la sociedad colombiana. Ahora escuchemos a mi compañera Natalia Peña, quien profundizará un poco más sobre la historia de 1958 y la era de Uribe. Cordial saludo, mi nombre es Jamie Natalia Peña. En esta ocasión vamos a seguir tratando el tema de cómo el poder o los poderes quisieron nublar la verdad. Estamos hablando de 1958 en la era de Uribe. Bueno, resulta que durante este periodo varios actores, incluyendo el gobierno, actores políticos, grupos armados y entre otros, han intentado influir en la percepción de la verdad en la sociedad colombiana. Uno de los desafíos más significativos ha sido el manejo de verdad en relación con los conflictos armados y la violencia política en el país. Durante décadas, Colombia ha enfrentado conflictos internos, violaciones a los derechos humanos y disputas territoriales, que han dado lugar a narrativas divergentes sobre lo que realmente sucedió en muchos de los eventos históricos. El manejo de la verdad por parte de diferentes actores políticos y grupos armados ha llevado a la difusión de narrativas contrapuestas, lo que ha dificultado el establecimiento de una verdad consensuada. Además, se han presentado intentos de manipulación de la información para desdibujar o nublar la categoría de verdad con el fin de proteger intereses particulares o evitar responsabilidades. Se han desarrollado esfuerzos importantes para esclarecer la verdad y promover la reconciliación, como por ejemplo los procesos de justicia transicional y las comisiones de verdad. Sin embargo, estos esfuerzos también han tenido obstáculos por parte de aquellos que buscan distorsionar la verdad con fines políticos o personales. La búsqueda y preservación de la verdad en el entramado social ha sido un desafío constante en la historia reciente de Colombia y ha sido fundamental para el proceso de construcción de paz y reconciliación del país. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Julie Rojas, dándole continuidad a lo que nos dijo nuestra compañera. Durante la historia de Colombia en 1958 hasta la era de Uribe, hay diferentes tipos de poder, o bueno, poderes, que desdibujaban la categoría de la verdad en el entramo social de nuestro país. Entre ellos encontramos la manipulación de la información, donde esos poderes utilizaban los medios de comunicación como una propaganda para difundir información falsa o diferentes objetos que cambiaban la recepción de la verdad en nuestra sociedad. También encontramos la represión de la censura. En algunos momentos de nuestra historia, esos poderes utilizaban medidas para reprimir o silenciar muchas noticias que eran verdad, en, en lo cual
en lo cual ellos manipulaban también estos medios de comunicación. También encontramos la negación de la realidad. En muchas ocasiones los poderes lo que hacían era negar la existencia de diferentes problemas o situaciones que afectaban nuestra realidad, y lo cual hacía que se hubieran enfrentaciones como en las consecuencias de las acciones políticas de nuestro país. También encontramos algo muy importante, que era la corrupción. Eh, en nuestro país colombiano, en este año y hasta la época de Uribe, eh, ha sido, se ha presentado mucho la corrupción. Además, donde los poderes desdibujaban la verdad y utilizaban recursos incluso públicos o recursos del Estado, que eso afectaba a nuestra sociedad. Eh, Además, ocultaban muchos actos ilícitos que hasta incluso hasta el día de hoy se han mantenido ocultos en la luz. Eh, Además, en esa categoría de la verdad, eh, desde en nuestro Colombia hasta la época de Uribe, se han empezado a crear diferentes estrategias para controlar ese tipo de situaciones. Cordial saludo, mi nombre es Luisa Castañeda. Retomo de la exposición anterior conceptos de corrupción, represión, censura, negación de la verdad y manipulación de la información. En relación a la corrupción, considero que en Colombia desde principios del siglo XX hasta la actualidad se han dado procesos de corrupción muy evidentes donde se ha gastado ciertos dineros que correspondían para hacer inversión social para la población más vulnerable y bueno, y muchos otros tipos de corrupción. La represión también se ha dado desde principios del siglo XX, represión a los campesinos, a los obreros, a las clases menos favorecidas, a las personas que se atreven a denunciar algún hecho de injusticia. También se censura todo, se censura la diferencia, no se acepta al otro. Siempre se quiere que en la sociedad prevalezca y domine una sola idea. La sociedad en muchas situaciones es dogmática, no permite la diferencia. La negación de la verdad porque se enmascara, de una u otra manera se enmascaran las verdades para favorecer a ciertos sectores de la población. Y la manipulación de la información se da de acuerdo a los intereses de grupos. Ciertos grupos son los que determinan qué información se puede develar y qué información se debe mantener oculta según los intereses de ciertos grupos sociales. Además, en la historia de 1958 a la era Uribe, pienso que hay varios hechos que han nublado o desdibujado la categoría de verdad en el entramado social. El primero de esos hechos es cuando los partidos liberal y conservador en 1958 desconocieron el contexto histórico de la época, evidenciada porque el acuerdo dejó a varios sectores de la sociedad que protestaban por las injusticias a las cuales el Estado los había sometido. Entonces lo que ellos buscaron para protestar contra estas injusticias fue la formación de los grupos guerrilleros, grupos campesinos, grupos indígenas y diferentes grupos que van a intentar visibilizarse y pedir al Estado que se les reconozcan sus derechos. Otro hecho importante que nubló la categoría de verdad fue la aparición del narcotráfico, porque allí circuló gran cantidad de dinero ilícito en los cuales muchas personas utilizaron este dinero para abusar del poder, para cometer injusticias, y es de esta forma como la barbarie se apodera del país. Muchas personas mueren en razón de este narcotráfico y esta guerra sin sentido.
El gobierno de Uribe, que va desde el 2002 hasta el 2010, en este periodo persiste la violencia y la violación de los derechos humanos, surgió la parapolítica, el paramilitarismo y otras múltiples formas de violencia. El gobierno focalizó a las guerrillas y luchó contra ellas, y en este camino pues muchas personas que no estaban inmersas en el conflicto armado pues también van a morir en esta situación de violencia trágica en Colombia. Por ello la invitación es a reconocer, a estudiar y a revisar la historia de Colombia para encontrar algún camino de salida, un camino que rectifique todas las malas acciones que se han cometido y seamos un país más tranquilo donde prevalezca la paz y la convivencia. Muchas gracias.